En noviembre de 2024, en un salón de techos altos en Bloomsbury, la reina del Reino Unido hizo una reverencia. La reverencia fue breve, practicada, duró menos de 2 segundos, y quien la recibió no era una jefa de Estado visitante, ni una monarca extranjera, ni una figura venerable del protocolo, era su cuñada, la princesa Ana, ataviada con la pesada toga académica de rectora de la Universidad de Londres, sostenía un doctorado honoris causa en sus manos, y la reina Camila hizo una reverencia para recibirlo. Los fotógrafos captaron el momento, Internet hizo la broma obvia y pasó a otra cosa al día siguiente. Casi nadie se detuvo a plantear la pregunta más profunda, razón por la cual ese gesto en particular, entre esas dos mujeres en particular, tiene un peso de 5 décadas. Porque esa imagen no tiene nada que ver con 2024. Para comprender lo que realmente está sucediendo, hay que remontarse a finales de la década de 1960, a un pequeño y hermético rincón de la sociedad inglesa, y a un oficial de caballería con quien ambas mujeres estuvieron vinculadas. Y aquí es donde casi nadie en este rincón de Internet acierta. Existe una única norma legal incorporada al derecho inglés en 1701, que, discretamente, influyó en el desenlace de toda esta historia. No es la norma que la mayoría supone. Casi todas las versiones de esta saga la omiten por completo o la presentan al revés. Permanezcan atentos porque cuando aparece, se abre paso bajo esta historia como una trampilla. Si desean una explicación clara de la historia de la realeza, en lugar de una explicación contundente, suscríbanse. La norma de 1701 está por llegar, y una vez que la comprendan, todo lo demás se verá diferente. Comencemos con el hombre que está en el centro de todo, porque cada hilo de esta historia pasa por él. Andrew Parker Bowles era, según prácticamente todos los relatos que se han escrito sobre él, el hombre más encantador de cualquier lugar donde ya hubiera varios hombres encantadores. Nació en 1939 en el seno de una antigua familia inglesa con profundas y arraigadas conexiones con la corte. A los 13 años sirvió como paje de honor en la coronación de Isabel II en 1953. Un niño vestido de seda que portaba la cola del vestido a través de la abadía de Westminster mientras las cámaras grababan. Vale la pena detenerse en ese detalle. Revela que no era un forastero que llegó a este mundo más tarde. Estaba inmerso en él desde la infancia. Ingresó en la caballería de la Casa Real y sobre ella forjó una larga y distinguida carrera militar. Fue destinado a Rhodesia durante el tenso período de transición a la independencia. Ascendió al rango de brigadier. Comandó la caballería de la Casa Real. Ostentó el cargo ceremonial de Caballero de la Vara de Plata, uno de esos puestos que suenan decorativos pero que en realidad están muy ligados a la persona del soberano. Finalizó su servicio como director del Cuerpo Veterinario del Ejército Real. El cargo de guardaespaldas de plata merece una mención aparte, pues su nombre oculta su verdadera importancia. El puesto se remonta al siglo XVII, cuando el oficial que portaba un bastón con punta de plata era el guardaespaldas más cercano al monarca. En el siglo XX se convirtió en ceremonial, pero aún colocaba a quien lo ostentaba junto al soberano en actos oficiales. No es un cargo que se le asigne a alguien de quien el palacio no esté seguro. Ese es el registro oficial. Todo es verificable y, sin embargo, no explica casi nada sobre su relevancia en este contexto. Lo que convirtió a Andrew Parker Bowles en una figura central de esta historia fue su carácter social, más que militar. Era un jinete excepcional en un mundo donde los caballos eran el símbolo de pertenencia. Participó en el Grand National. Se movía en un círculo selecto y exclusivo de casas de campo, carreras de caballos, bailes regimentales y fines de semana de caza. Y fue precisamente ese círculo el que dio origen a las jóvenes que luego se casarían con miembros de la familia real. Era mayor que las debutantes de principios de la década de 1970, lo suficiente como para parecer sofisticado en lugar de inaccesible.
Los biógrafos de la realeza que han cubierto ese período, entre ellos Penny Junor y Sally Bedell Smith, lo han descrito consistentemente como un hombre de enorme encanto, aunque con fama de ser impredecible. Estas son sus caracterizaciones publicadas, no declaraciones suyas, y nunca se ha visto obligado a responderlas. Para hacerse una idea de la importancia que se le daba como representante de su clase y generación, basta con pensar que Lucian Freud lo retrató. El retrato, terminado a principios de la década de 2000 y titulado El Brigadier, lo muestra con el uniforme completo de los Blues and Royals, la chaqueta desabrochada, desplomado en un sillón, con la apariencia de un hombre que ha pasado 40 años siendo la persona más interesante en la fiesta de alguien más. Posteriormente se vendió por una suma enorme. Freud no pintaba a quienes lo aburrían y era católico. Recuerden este dato, porque en 20 minutos será más importante que todo lo demás en su trayectoria. Además, en ese mismo breve lapso de tiempo, fue el único hombre en Gran Bretaña conectado simultáneamente con dos de las mujeres que definirían la monarquía moderna. Una de ellas sería coronada reina. La otra se convertiría en la integrante más respetada de la familia real en su generación. En 1970, ninguno de esos futuros era visible para nadie, y menos aún para ellas. Eran simplemente dos jóvenes que se movían en el mismo círculo social y Andrew Parker Bowles se encontraba en el centro de él. Analicemos cada caso por separado, ya que la confusión en esta historia surge casi por completo de quienes intentan abarcar ambas líneas temporales simultáneamente. Camilla Shand nació en julio de 1947. Su padre, el mayor Bruce Shand, era comerciante de vinos y un soldado condecorado que fue capturado en el norte de África durante la guerra. Creció en Sussex en un hogar acomodado, con afición a los caballos y muy bien relacionado socialmente, aunque sin ser ostentoso en el sentido aristocrático. Debutó en sociedad en 1965. En una de las últimas temporadas en que ese ritual aún tenía un significado práctico. Vale la pena explicar qué significaba realmente, porque la palabra debutante ha perdido todo su peso original. La presentación formal en la corte había terminado unos años antes, pero la temporada social continuaba como una maquinaria con un único propósito. Cientos de jóvenes de cientos de familias eran presentadas a cientos de jóvenes de esas mismas familias a lo largo de un calendario apretado de bailes, fiestas y carreras de caballos. En pocas palabras, se trataba de un mercado matrimonial organizado que operaba en la élite de la sociedad inglesa. Y todos los involucrados lo sabían perfectamente. Por eso, muchos de los personajes de esta historia se cruzaban constantemente. No se encontraban por casualidad. El sistema estaba diseñado para que se cruzaran. Hay un fragmento de la historia familiar que la acompaña siempre y vale la pena mencionarlo porque está documentado y no es folclore. Su bisabuela fue Alice Keppel, amante del rey Eduardo VII en los últimos años de su reinado. Keppel ocupó un puesto en la corte eduardiana sin equivalente en la actualidad. Era tan respetada que, según se cuenta, cuando el rey agonizaba, la reina Alejandra la mandó llamar. Si todo esto influyó en la vida de Camilla es una incógnita, y no voy a fingir lo contrario. Lo que sí establece es que la conexión entre su familia y la casa de Windsor no comenzó en la década de 1970. Comenzó 3 generaciones antes, y todo el mundo en ese círculo social lo sabía. Conoció a Andrew Parker Bowles a mediados de la década de 1960. La relación que siguió, según todos los relatos publicados, fue intermitente durante años. Se rompía, se reconciliaba. Cualquiera que haya leído las biografías de esa época reconocerá la dinámica de inmediato, porque todas la describen en términos casi idénticos. Ella lo deseaba. Él no era fiable. Aún así, la relación seguía reapareciendo. Ahora bien, dejando eso de lado, hablemos de la otra mujer. Luego, alrededor de 1970, se vio a Andrew Parker Bowles con la princesa Ana.
Ana tenía 20 años, era la única hija de la reina y en ese momento la segunda en la línea de sucesión al trono. Ya era una amazona de competición formidable, camino de convertirse en campeona europea de concurso completo y en personalidad deportiva del año de la BBC en 1971. Tenía un humor seco y, como es bien sabido, implacable. Y estaba rodeada inevitablemente precisamente del círculo de jinetes y militares en el que Andrew Parker Bowles era una figura destacada. Su afición a la equitación no era un simple pasatiempo para la prensa, y esto es importante porque fue la razón por la que se encontraba en ese mundo. Ganó el título individual en el Campeonato Europeo de Concurso Completo en Barkley en 1971 y recibió el premio a la Personalidad Deportiva del Año ese mismo año. 5 años después compitió por Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Montreal con un caballo perteneciente a la reina. El concurso completo es un deporte en el que las lesiones graves son frecuentes, y ella compitió al más alto nivel siendo una de las jóvenes más fotografiadas del país. Así que cuando hablamos del círculo ecuestre de principios de los años 70, hay que entender que ella no era solo un adorno. Ella era una de las mejores jinetes. Fueron fotografiados juntos. Aparecieron juntos en Ascot. Los periódicos de la época sin duda lo notaron y escribieron al respecto. Ahora bien, una advertencia, porque este es el punto más delicado de toda la historia. Biógrafos que escribieron décadas después han descrito esa relación con matices muy diversos. Algunos la han presentado como un romance serio, otros han sugerido que fue una amistad que la prensa magnificó. Conviene tomar todo esto con cautela. Ninguno de los involucrados ha confirmado nada, ni tampoco estaban obligados a hacerlo. Lo que realmente no está en discusión es la coincidencia en sí. Aproximadamente en el mismo período de tiempo, el mismo hombre estuvo vinculado a la mujer que se convertiría en reina consorte y a la mujer que se convertiría en princesa real. Ese es el nudo. Ahora desentrañemos la historia correctamente, con fechas, porque aquí es precisamente donde todas las demás versiones pierden el hilo. En 1971, Camila conoció al príncipe Carlos. La versión más común sitúa el primer encuentro en torno al partido de polo en Windsor, aunque existen diferentes versiones, y la relación se desarrolló mientras Andrew Parker Bowles estaba destinado en el extranjero. Ese mismo año, 1971, Carlos se unió a la Marina Real, lo que lo mantuvo alejado del país durante largos periodos en lo que, en retrospectiva, fue el peor momento posible. Hasta 1972, la relación entre Carlos y Camila fue, según la mayoría de las fuentes publicadas, real y seria. Y en 1973 terminó. Reflexionemos sobre lo que esto significa. 4 personas, 3 relaciones, un círculo social, un lapso de aproximadamente 30 meses. Carlos con Camila, Camila con Andrés, Andrés con Ana. Todos ellos a pocos kilómetros de distancia, los mismos fines de semana, en las mismas casas, montando los mismos caballos. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Una de esas relaciones terminó porque alguien tomó la decisión de terminarla. La otra chocó de frente con una ley que había permanecido intacta en el código desde el reinado de Guillermo III. Así que centrémonos en 1701, porque este es el pilar fundamental de toda la historia. El Acta de Establecimiento de 1701 es uno de los documentos fundacionales de la Constitución británica moderna. Surge debido a una crisis de sucesión. Tras la Revolución Gloriosa de 1688, que depuso al católico Jacobo II del trono, el Parlamento exigió una garantía permanente e inquebrantable de que la corona jamás volvería a manos católicas. En lugar de confiar en que los futuros monarcas lo gestionaran, plasmaron la garantía directamente en la ley. La ley estableció la sucesión en Sofía, electora de Hannover, y sus descendientes protestantes, y construyó un muro alrededor del trono con 2 pilares fundamentales. El primero, un católico romano no podía heredar la corona. El segundo pilar, y este es el crucial,
cualquier persona en la línea de sucesión que se casara con un católico romano quedaba excluida de dicha línea. Lean esta segunda parte con atención, porque es precisamente aquí donde casi todas las versiones de esta historia en Internet se equivocan. La ley no prohibía el matrimonio. No existía ninguna ley que impidiera que un miembro de la familia real entrara en una iglesia con un católico y saliera casado. Nadie habría sido arrestado. Nada se habría anulado. Lo que hizo la ley fue imponer un precio. Casarse con un católico significaba perder el lugar en la línea de sucesión. En la redacción del estatuto se le trataba como si estuviera muerto a efectos de la sucesión al trono. Su nombre se eliminaba de la lista. Así pues, la cuestión nunca fue si tal matrimonio era legalmente posible, sino cuál sería su precio. Si ese precio no era abstracto ni teórico, pues existe un precedente muy claro de lo que ocurrió cuando alguien infringió la norma. En 1978, el príncipe Miguel de Kent se casó con la baronesa María Cristina von Reibnitz, católica. En aquel momento, ocupaba el 16º lugar en la línea de sucesión. Perdió su puesto en la línea sucesoria para casarse y permaneció fuera de ella durante 37 años. Nadie se opuso al matrimonio por ningún otro motivo. La norma simplemente se aplicó. Ahora bien, apliquemos esto a una joven que era la segunda en la línea de sucesión al trono a principios de la década de 1970 y la tercera una vez que nacieron los hijos de su hermano. Para ella, el precio no fue una mera formalidad, se trataba de su posición constitucional, su lugar en el orden formal de la familia y toda la estructura de la vida en la que había nacido. No era una regla que nadie fuera a dejar de lado sin más, había sobrevivido casi 3 siglos precisamente porque ningún gobierno quería la lucha que supondría reabrirla. Y había una segunda capa que se superponía a la primera, lo que hacía que la situación fuera aún más compleja. Según la Ley de Matrimonios Reales de 1772, los descendientes de Jorge II generalmente necesitaban el consentimiento formal del soberano para contraer matrimonio. Así pues, los jóvenes miembros de la realeza de aquella época se desenvolvían dentro de un doble marco: permiso necesario por un lado y la inhabilitación latente por el otro. Nada de esto se resolvió hasta el siglo XXI. La Ley de Sucesión a la Corona de 2013 eliminó finalmente la inhabilitación para contraer matrimonio con un católico romano y entró en vigor en marzo de 2015. Esta misma ley puso fin a la primogenitura masculina, razón por la cual la princesa Charlotte mantiene su posición por delante de su hermano menor, en lugar de ser superada por él. Así pues, la norma que definió las opciones disponibles para una princesa en 1970 permaneció vigente durante otros 45 años, y finalmente fue derogada, como suele ocurrir en estos casos, mucho después de que ya se hubiera establecido, y llegar a ese punto requirió una cantidad inusual de trámites constitucionales. Las normas de sucesión no pertenecen solo a Gran Bretaña. Se comparten con todos los reinos de la Commonwealth que tienen el mismo monarca como jefe de Estado. Modificarlas en Londres sin modificarlas en el resto del país habría dividido, en teoría, la corona entre varios países. Por ello, en 2011, en una reunión en Perth, los reinos acordaron conjuntamente las reformas. Solo entonces pudo avanzar la legislación, así de estricta era esta norma. 16 países tuvieron que dar su visto bueno antes de que se pudiera derogar una sola línea. Nada de esto debería sonar abstracto, porque existe un ejemplo mucho más conocido de las consecuencias que podían tener las normas sobre matrimonios reales. En 1936, Eduardo VIII abdicó al trono del Reino Unido para casarse con Wallis Simpson. Su catolicismo no era el problema. Era divorciada y tenía 2 exmaridos vivos, y el gobierno y la Iglesia de Inglaterra consideraron que el matrimonio era incompatible con su papel como cabeza de la Iglesia. Él eligió casarse y perdió la corona, y la familia pasó las siguientes décadas lidiando con las consecuencias. Así que, cuando la gente de aquel mundo hablaba de las posibles consecuencias de un matrimonio,
No lo hacían hipotéticamente. Todos en la familia habían crecido con las secuelas de la última vez que alguien se enteró. Una aclaración porque siempre se pregunta, la prohibición de que un católico romano se convierta en soberano sigue vigente. No se ha modificado. El monarca es el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, y ese requisito permanece inalterado, lo que nos lleva a 1973, el año en que todo se consolidó. El 4 de julio de 1973, Andrew Parker Bowles se casó con Camilla Shand en la Capilla de la Guardia, en el cuartel de Wellington, en Londres. Fue una de las bodas más importantes del año. La reina madre asistió, la princesa Ana y la princesa Margarita también estuvieron presentes. Relean la lista de invitados y reflexionen un momento porque revela la cercanía y la profunda interconexión de este mundo. El príncipe Carlos se encontraba sirviendo en el extranjero con la Marina Real y no pudo asistir. 4 meses después, el 14 de noviembre de 1973, la princesa Ana se casó con el capitán Mark Phillips en la abadía de Westminster. Se estima que 500 millones de personas lo vieron por televisión. Phillips era medallista de oro olímpico y también jinete de concurso completo, provenientes del mismo mundo ecuestre, y la boda se trató como un acontecimiento nacional de una magnitud difícil de explicar a quienes no la vivieron. Así pues, en un mismo año, ambas mujeres se casaron. Ambas se casaron con militares. Ambas bodas congregaron a invitados del mismo círculo, y el hombre con quien ambas habían estado relacionadas se encontraba en el centro de la celebración, recién casado. Si se condensara ese año en un diario, parecería casi inverosímil. Primavera, se anuncia el compromiso de Ana. Principios de julio, la Capilla de la Guardia, con la reina madre entre los asistentes y 2 princesas en los bancos. Otoño, todo el despliegue de una boda real de Estado en la abadía de Westminster, retransmitida a medio planeta. Y en medio de todo esto, un oficial de la Marina destinado en el extranjero, recibiendo la noticia de la boda de Julio desde donde quiera que se encontrara su barco. Ahora bien, he aquí algo que el público moderno subestima constantemente de este mundo. Ninguna de estas personas tenía la opción de distanciarse después. No era una sociedad numerosa. Las mismas 200 familias asistían a los mismos eventos, formaban parte de los mismos comités, cazaban en los mismos terrenos y enterraban a sus muertos en las mismas iglesias. Alejarse de alguien no era una opción viable, simplemente volvías a verlos en Navidad. Los hijos llegaron pronto. Tom Parker Bowles en 1974, Laura en 1978, el hijo de Ana, Peter, en 1977 y su hija Zara en 1981. Y entonces, 4 meses después de aquella boda, ocurrió algo que revela más sobre el carácter de la princesa Ana que cualquier biografía. El 20 de marzo de 1974, Ana y Mark Phillips regresaban en coche por The Mall hacia el Palacio de Buckingham, cuando un coche se les cruzó y los obligó a detenerse. Un hombre salió del vehículo y abrió fuego. Disparó contra el guardaespaldas de Ana, y durante el atentado hirió también a su chofer, a un policía que acudió en su ayuda y a un periodista que pasaba por allí e intentó intervenir. Todos sobrevivieron. El plan del hombre, como se supo después, era secuestrar a la hija de la reina y exigir un rescate exorbitante. Llegó al coche y le ordenó que saliera. Según el relato ampliamente difundido de aquella noche, la princesa Ana, de 23 años, miró al hombre armado que la rodeaba y le dijo, en esencia, que no se iría a ninguna parte. Se dice que su respuesta se ha citado durante 50 años y no se puede reproducir aquí íntegramente, pero constaba de 3 palabras, y la del medio no era cortés. Luego, cerró la puerta desde dentro y discutió con él al respecto. Esa es la mujer que 50 años después vestiría la toga de canciller. No una figura simbólica, no una figura decorativa. Alguien que, cuando un pistolero le ordenó que se moviera, se negó. En teoría, todo parecía resuelto. Todos habían elegido. Todos se habían casado.
Los cabos sueltos estaban atados, excepto que en esta familia nada es tan independiente como parece desde fuera, porque aquí está el hecho documentado que deja atónita a la gente cuando lo oye por primera vez. Charles es el padrino de Tom Parker Bowles, el hijo mayor de Camilla, y Andrew Parker Bowles es el padrino de Zara Phillips, la hija de la princesa Anna. Ambos son reales, ambos son de dominio público. Ninguno es rumor, ninguno es especulación y ninguno requiere de una sola fuente anónima para confirmarse. Y en conjunto son más extraños que cualquier cosa que un guionista se atrevería a inventar. Para entender por qué son importantes, hay que saber qué significa realmente ser padrino o madrina en ese mundo, porque no se parece en nada a la versión informal con la que la mayoría de la gente está familiarizada. En la aristocracia británica de aquella época, el nombramiento de un padrino o madrina era el mecanismo mediante el cual las familias formalizaban sus lazos familiares. No se trataba de un favor ni de una cortesía. Era una declaración pública de que estas personas ahora formaban parte del círculo de forma permanente, que estarían presentes en los bautizos, las bodas y los funerales durante el resto de sus vidas, y que el vínculo había pasado de ser social a estructural. No se le concede eso a alguien de quien se intenta alejar. Piensen por un momento en la lógica práctica. En ese entorno se esperaba que un padrino o madrina estuviera presente. Bautizos, confirmaciones, cumpleaños de 21 años, bodas, funerales. Creaba una obligación sin fecha de finalización natural y sin una forma educada de retirarse. Unía las agendas de dos familias durante una generación. Y estos nombramientos, en particular, son recíprocos, lo que los hace tan inusuales. No se trata de una familia absorbida por la otra, es un intercambio mutuo. El heredero al trono se erigió como padrino del hijo de la mujer con la que había tenido una relación, y el marido de esa mujer se erigió como padrino de la hija de la princesa con la que había estado vinculado. Si alguien incluyera eso en una novela, un editor la rechazaría. Sí, pues, la imagen que emerge a partir de mediados de la década de 1970 no es la de dos familias que tomaron caminos separados, sino la de dos familias que se entrelazaron y permanecieron unidas, deliberadamente, durante los siguientes 50 años. Más allá de los vínculos documentados, entramos en terreno que pertenece a los biógrafos, y seré cuidadoso con la forma en que lo exprese. Penny Junor, en su obra publicada sobre Camilla, ha escrito extensamente sobre la amistad entre Carlos y Camilla, que perduró incluso después de que ambos se casaran con otras personas, y sobre el supuesto matrimonio infeliz de Parker Bowles. Sally Bedell Smith, en su biografía de Carlos, ha descrito una imagen bastante similar basándose en sus propias fuentes. Estas son afirmaciones publicadas por autores identificados que realizaron la investigación y firmaron el trabajo. No son declaraciones oficiales del palacio. No han sido confirmadas por ninguna de las personas involucradas. Tienes derecho a valorarlas por lo que son, el relato de un biógrafo, no un hecho comprobado. Lo que no voy a hacer es contarte lo que alguien se dijo a otra persona a puerta cerrada, porque nadie fuera de esas puertas lo sabe, y gran parte de lo que circula en Internet sobre este periodo es pura invención. Hay otra fuente de confusión que merece la pena mencionar directamente porque ha contribuido más que ninguna otra cosa a distorsionar la comprensión pública de estos años. Habrás visto este periodo dramatizado, sobre todo en la serie de Netflix The Crown. Vale la pena aclarar qué es ese programa: un drama. Sus guionistas inventaron conversaciones que nunca se produjeron. Condensaron años de acontecimientos en escenas únicas y pusieron palabras en boca de personas reales para que la historia funcionara en pantalla. Nunca fue presentado como prueba por sus creadores, y no lo es. Si tu idea de lo que ocurrió entre estas cuatro personas a principios de la década de 1970 proviene principalmente de un guión televisivo, entonces te basas en una ficción que utiliza nombres reales. Y esto va mucho más allá de una serie de televisión. Este periodo de la historia real atrae más material inventado que casi cualquier otro, y la razón es sencilla.
Los hechos documentados ya son extraordinarios, lo que permite que se inserten versiones inventadas junto a ellos y que aún así parezcan plausibles. Así que, como regla general, si no se queda con nada más de esto, siempre que se encuentre con una afirmación sobre este periodo que involucre una reunión privada, un acuerdo secreto, una instrucción en el lecho de muerte o una cita textual de una conversación sin testigos, hágase una sola pregunta: ¿quién estaba presente y cómo se filtró la historia? En la inmensa mayoría de los casos no hay respuesta porque no había ninguna reunión. Esta prueba descartará la mayor parte de lo que encontrará sobre este tema, y no cuesta nada aplicarla. Todo lo que aparece en este vídeo que no se atribuye a un biógrafo conocido o a informes contemporáneos es de dominio público. Fechas, matrimonios, estatutos, nombramientos, ceremonias. La razón por la que se mantiene es que nada depende de que alguien haya escuchado algo por casualidad. Ahora veamos los matrimonios, porque ninguno duró. Anne y Mark Phillips se separaron en 1989 y se divorciaron en abril de 1992. En diciembre de ese año, ella se casó con el comandante Timothy Lawrence en Escocia, en una ceremonia pequeña y discreta. Elegir Escocia como lugar fue una decisión práctica. La postura de la Iglesia de Inglaterra sobre el nuevo matrimonio de personas divorciadas en aquel entonces hacía que una boda escocesa fuera la opción más sencilla. Andrew Parker Bowles y Camilla se divorciaron en enero de 1995, después de 21 años de matrimonio. Él se volvió a casar al año siguiente. Lo que deja una pregunta crucial en el aire: ¿qué sucede cuando la mujer en el centro del escándalo público más largo de la historia moderna de la realeza finalmente se casa con el heredero al trono? La respuesta, cuando llegó en 2005, giró en torno a algo que la mayoría de la gente ni siquiera conoce. Carlos y Camilla se casaron el 9 de abril de 2005 en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Windsor, seguida de una bendición en la capilla de San Jorge. La reina no asistió a la ceremonia civil, pero sí a la bendición y a la recepción posterior. Existe una razón por la que fue necesario el anuncio sobre los títulos, y se remonta a algo que esta historia ha mantenido deliberadamente en secreto hasta ahora. Carlos se casó con Lady Diana Spencer en 1981, se separaron en 1992 y se divorciaron en 1996. Diana falleció en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997 y el duelo público que siguió fue de una magnitud sin precedentes en la memoria reciente de Gran Bretaña. Para 2005, el título de princesa de Gales estaba tan intrínsecamente ligado a una mujer en la mente del público que su uso posterior se consideraba prácticamente imposible, independientemente de lo que permitieran las estrictas normas de precedencia. Así pues, el palacio buscó una alternativa, y el palacio hizo un anuncio sobre los títulos. Camilla no usaría el título de princesa de Gales. Se la conocería como la duquesa de Cornualles. En aquel entonces se decía que, cuando Carlos se convirtiera en rey, se esperaba que se la conociera como princesa consorte, en lugar de reina. Ese es el titular que todos recuerdan. Lo que quedó en segundo plano y que generó una cantidad de cobertura periodística realmente extraña en su momento fue la precedencia. La precedencia real es el orden formal en el que los miembros de la familia se jerarquizan entre sí en ocasiones oficiales. Suena a etiqueta. En realidad, se asemeja más al protocolo. Determina quién entra primero en una sala, quién se sienta dónde, quién es presentado a quién y, sí, quién hace una reverencia a quién. El principio subyacente es sencillo una vez que alguien lo explica. Los miembros de la realeza de sangre, es decir, las personas nacidas en la familia, históricamente han tenido un rango superior al de quienes se casaron con miembros de la realeza. Pero hay una excepción, y la excepción lo es todo. Cuando alguien que se casó con un miembro de la realeza está acompañado por su cónyuge real, adopta el rango de su cónyuge. Si se analiza en detalle, deja de sonar a esnobismo y empieza a sonar a algo lógico.
Una mujer que se casa con un miembro de la familia real ocupa el lugar de su marido cuando está a su lado. Si se separan, si él tiene otro compromiso, ella vuelve a quedar relegada a un segundo plano frente a las mujeres que nacieron en la familia. Esto significa que la misma duquesa podría recibir una reverencia de una princesa de sangre real a las 11 de la mañana, y ser ella quien le haga la reverencia a esa misma princesa a las 3 de la tarde. Nada ha cambiado en ninguna de las dos, solo ha cambiado la disposición de la sala. En los reportajes de alrededor de 2005 y de nuevo en 2016, cuando un orden de precedencia aparentemente actualizado recibió amplia cobertura, la prensa británica publicó numerosos artículos sobre qué mujeres de la realeza estarían obligadas a hacer una reverencia a Camila y en qué circunstancias. La princesa Ana y la princesa Alejandra fueron mencionadas repetidamente en esos reportajes. El enfoque era casi siempre hostil y resultó ser un excelente material para los medios. Traten todos esos reportajes con mucha cautela. Se trataba de periodismo contemporáneo, gran parte del cual provenía de fuentes internas anónimas, y el Palacio de Buckingham no publica un registro de reverencias para su propia familia. Lo que sí es sólido es el principio subyacente. La deferencia en esa familia es circunstancial. Depende del cargo y de la ocasión, no de la persona. Dos mujeres pueden deberse una reverencia en direcciones opuestas según quién esté a su lado y en qué edificio se encuentren. Y hay un aspecto más que casi nadie tiene en cuenta. El cargo ceremonial trasciende por completo el orden familiar. Cuando un miembro de la familia real actúa en un cargo oficial otorgado por una institución, y no por nacimiento, las normas de esa institución se aplican dentro de sus muros. Una universidad otorga sus títulos a través de su rector. Un regimiento desfila ante su coronel. El orden de la sala corresponde a la ocasión, no al linaje. Tengan esto presente, porque está a punto de explicarlo todo. Y esa es precisamente la razón por la que lo sucedido en 2024 tiene el impacto que tiene. Pero antes de llegar a ese salón, hay 2 décadas de trabajo silencioso que explicar, y omitirlas es la razón por la que la mayoría de las versiones de esta historia terminan malinterpretando por completo el final. Pero antes de llegar a eso, los años intermedios realizaron un trabajo silencioso que ningún anuncio habría podido lograr. Camila construyó una cartera de trabajo y luego siguió ampliándola. La osteoporosis, tema que abordó después de que su madre y su abuela fallecieran por complicaciones de la enfermedad. La alfabetización y la lectura, que con el tiempo se convirtieron en la sala de lectura de la reina. El apoyo a las supervivientes de violación y violencia doméstica, un ámbito que ella abordó en un momento en que muy pocas figuras públicas de alto rango en Gran Bretaña se atrevían a tocarlo y que ha mantenido como una prioridad en su agenda durante más de una década. El número de compromisos aumentó año tras año. El tono de la cobertura de prensa cambió lentamente al principio y luego de repente. Vale la pena comprender la sala de lectura en particular, porque es el hilo conductor que conduce directamente a la ceremonia en torno a la cual gira toda esta historia. Comenzó como un proyecto de recomendación de lectura y se convirtió en una fundación benéfica, con un podcast, un festival anual e investigaciones sobre lectura y bienestar. No es solo un nombre en un membrete, es una organización en funcionamiento y es la razón por la que una universidad tuvo algo concreto por lo que otorgarle un doctorado. Mientras tanto, Anne había dedicado esas mismas décadas a convertirse en una figura indispensable para la institución. Año tras año ha liderado o estado muy cerca de liderar la lista de compromisos de la familia, trabajando en un circuito poco glamuroso que incluye bases navales, hospicios, ferias agrícolas y pequeñas organizaciones benéficas, generando prácticamente ninguna cobertura mediática. Fue nombrada princesa real en 1987. Ostenta cientos de patrocinios. Ha dedicado más de 4 décadas a presidir Save the Children UK,
Nunca ha buscado la atención de la prensa y se ha mostrado notablemente indiferente ante lo que ésta decida decir sobre ella. El resultado es que ahora se la considera ampliamente la integrante más trabajadora de la familia real, gracias a la inusual práctica de presentarse durante 50 años sin quejarse. Luego, el 5 de febrero de 2022, en el mensaje conmemorativo del 70º aniversario de su ascenso al trono, Isabel II escribió algo que zanjó una cuestión que había estado abierta desde 2005. La redacción importa, así que aquí la presentamos con precisión. Ella afirmó que, cuando llegara el momento en que su hijo se convirtiera en rey, sabía que el pueblo le brindaría a él y a su esposa Camila el mismo apoyo que le habían dado a ella, y que su sincero deseo era que, llegado ese momento, Camila fuera conocida como reina consorte, ya que continuaría prestando su leal servicio. Este es un documento publicado bajo el nombre de la difunta reina. No se trata de una información anónima, no es un rumor ni una reconstrucción de la historia. Cualquier afirmación que se lea sobre que Isabel II sentía en privado lo contrario es especulación disfrazada de información privilegiada y debe tratarse como tal. La reina falleció en septiembre de 2022. La coronación tuvo lugar el 6 de mayo de 2023. Y Camila fue coronada junto a Carlos como reina, no princesa consorte. Reina. La ceremonia misma lo dejó claro de la forma más tangible posible. Camila fue coronada en la abadía de Westminster con la corona de la Reina María, adaptada para la ocasión, en la primera coronación conjunta de un rey y una reina en Gran Bretaña desde 1937. Todo lo anunciado en 2005 quedó completamente eclipsado. 18 meses después, llegó el Senado. La Universidad de Londres otorgó a la reina Camilla un doctorado honoris causa en noviembre de 2024, en reconocimiento a su labor en la promoción de la alfabetización y la lectura. Y la rectora de la Universidad de Londres, la funcionaria que preside estas ceremonias y otorga los títulos personalmente, es la princesa Ana. Ella ocupa ese cargo desde 1981. Es decir, ha estado otorgando títulos en esa universidad desde antes del nacimiento de Zara. Así que la coreografía se escribió sola y nadie podría haberla escenificado mejor ni aunque lo hubieran intentado durante un año. Una ceremonia de doctorado honoris causa es un evento académico formal con su propia coreografía centenaria. Se presenta al galardonado. Se lee un discurso que expone lo que el honor reconoce. El rector confiere el título. Cada uno de estos pasos tiene un orden fijo, y ese orden pertenece a la universidad, no a ninguna jerarquía externa. Camila llegó con la toga ceremonial de la ocasión. Ana, con su toga de rectora, se encontraba en su propio salón, desempeñando un papel que había ocupado durante más de 4 décadas. Y para recibir el honor, la reina del Reino Unido hizo una reverencia a la princesa Ana. Todos los relatos del momento lo describen como cálido. Vale la pena recalcarlo porque los titulares apuntaron en la dirección opuesta. Estas dos mujeres han trabajado en la misma organización durante 50 años y nunca han dado la más mínima señal pública de algo que no sea cortesía profesional entre ellas. No había tensión visible, ni frialdad, nada del drama que se proyectó posteriormente. Era una mujer en un salón universitario observando un formulario. Pero el formulario es precisamente lo importante, porque ese día, en esa sala, el cargo que ostentaba mayor rango pertenecía a Ana, no por linaje, no por antigüedad en la línea de sucesión, no por ninguno de los criterios que suelen regir a esta familia. Por nombramiento académico, Ana era la canciller, Camila era la homenajeada, y la homenajeada hacía una reverencia. Consideren lo poco frecuente que es esa combinación. Para que ocurra, se necesita un miembro de la realeza de alto rango ocupando un cargo universitario, otro miembro de la realeza de alto rango siendo homenajeado por esa misma universidad y una ceremonia que requiera que ambos se sitúen uno frente al otro en roles definidos.
han sido necesarias 43 años de circunstancias específicas para producir una sola fotografía. Este es el error que la gente suele cometer sobre la familia real, y vale la pena aclararlo. Interpretan cada gesto como una señal emocional. Una reverencia tiene que significar sumisión. Un apretón de manos omitido tiene que significar una disputa. Cada disposición de cuerpos en un balcón se descifra como un mensaje clandestino de una familia en guerra consigo misma. La realidad es más monótona y sin duda mucho más interesante. La precedencia es una regla, no un sentimiento. Es un sistema que existe para que una sala llena de personas con diferentes rangos pueda entrar en ella en un orden acordado, sin que nadie tenga que tomar una decisión ese mismo día. En esta familia, 2 personas pueden deberse respeto mutuamente en direcciones opuestas, dependiendo de la sala en la que se encuentren, y ninguna de ellas tiene por qué sentir nada al respecto. Por eso, la historia de 50 años que se esconde tras esa reverencia no se reduce a una moraleja. Sos mujeres en el mismo círculo cerrado, ambas vinculadas al mismo encantador oficial de caballería en el mismo momento, a principios de la década de 1970. Una de ellas se casó con él y tuvo 2 hijos. La otra lo nombró padrino de su hija. Una ley aprobada en 1701, cuando la reina Ana aún no había ascendido al trono, condicionó las posibilidades de una de ellas y permaneció vigente durante 3 siglos. Ambas se casaron con soldados en el mismo año. Ambos matrimonios terminaron. Una de ellas se convirtió en reina. Y en una tarde de noviembre en Bloomsbury, medio siglo después de que todo comenzara, la que se convirtió en reina se arrodilló ante la que no, porque la mujer que sostenía el título era la canciller, y así es como se desarrolla la ceremonia. Nadie pidió disculpas. Nadie dio explicaciones. Nadie en aquel salón creyó que hubiera nada que explicar. Esa es la parte que los ajenos a la familia real nunca terminan de creer. La familia real no cierra su historia, la asimila, la archiva bajo protocolo y sigue adelante. Los lazos de padrinos siguen vigentes. Las fotografías de 1973 aún se conservan en los archivos. Andrew Parker Bowles, ahora octogenario, sigue asistiendo a bautizos, funerales y bodas porque fue incorporado a la familia hace mucho tiempo, y ese acuerdo nunca se concibió para ser revertido. Si quieren la prueba más clara de ello, fíjense en las listas de invitados. Según se informó, Andrew Parker Bowles estuvo presente en la ceremonia de bendición en Windsor en 2005, cuando su exesposa se casó con el heredero al trono, y en mayo de 2023 se encontraba en la abadía de Westminster para la coronación, presenciando cómo esa misma exesposa era coronada reina del Reino Unido, aproximadamente 50 años después de que ambos salieran juntos de la capilla de la guardia como marido y mujer. Nadie consideró su presencia como algo extraordinario. En ese mundo no lo era. Era el padrino de la hija de una princesa, el padre del ahijado del rey y un antiguo caballero de la Guardia de Honor. Por supuesto que estaba allí. No hay confesión al final de esta historia, ninguna revelación, ningún documento filtrado, ningún momento en el que alguien finalmente admita algo. Eso es lo que hace tan difícil contarlo y también es la razón por la que tanta gente llena ese vacío con invenciones. Lo que sí hay en cambio es una secuencia. Un círculo social que hizo inevitables los choques. Una ley de 1701 que encareció ciertas opciones hasta hacerlas inaccesibles. Un solo año en el que todos se casaron. Una serie de nombramientos de padrinos que sellaron el vínculo. 4 décadas de trabajo rutinario y una ceremonia en un salón de Bloomsbury donde, por un instante, las normas universitarias prevalecieron sobre las monarquías. Y así siguieron, durante 50 años. Si entonces, en un salón universitario, con las cámaras grabando, uno de ellos hizo una reverencia al otro, sin pestañear. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para recibir las últimas actualizaciones.